muy buenas a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas después de algún tiempo ya al canal. Es para mí un enorme placer volver a estos vídeos y hacerlo nada menos que con la profesora Marlene Pérez Valdés, una de esas personas que desde que conocí supe que quería contar con ella en el canal y creo que no hay ninguna mejor para retomar la actividad. Como ahora os contará ella misma, nos conocimos en un congreso dedicado a Lenin que tuvo lugar en Barcelona hace ya algunos meses, y fue allí donde tuve la oportunidad, y permitidme que meta la cuña, de regalarle mi último libro, titulado Usar a Lenin, por la editorial Atrapasueños, que además ahora llegará por Mutante Editores a Chile con una edición latinoamericana. Pero bueno, pasado esto y volviendo al tema que nos ocupa, debo reconocer que este ha sido uno de los vídeos que más me ha costado grabar. La realidad es que a los problemas de agenda y al cambio horario hay que sumar aquellos derivados del criminal bloqueo que Estados Unidos impone a la isla caribeña y que afectan en muchísimos ámbitos de la vida, incluido este. Eso me ha obligado a utilizar otras formas de grabación que han dado bastante peores resultados, menos aún o peor aún con los problemas técnicos derivados de la conexión. Hay partes del vídeo que no se escuchan como debería o no se ven como deberían. Esas partes las he marcado con un letrero que estaréis viendo ahora por ahí, y que lo podéis usar no solo para concienciaros de la importancia que tiene el bloqueo y lo importante también que es la lucha contra el mismo, sino para buscar aquellos fragmentos donde se escuche mejor si os resulta demasiado incómodo, aunque creo que se entiende lo que quiere decir la profesora. Igualmente debo agradecerle que para la última parte dedicada a la enseñanza del marxismo en Cuba, específicamente en la carrera de filosofía, que la verdad que en el formato original no se escuchaba prácticamente nada, debo agradecerle, como digo, a la profesora que me mande o que me mandara un audio a posteriori que he incluido, donde se escucha perfectamente y se puede entender perfectamente cómo ha evolucionado la enseñanza del marxismo en la isla. Sin mucho más que añadir, si quiero recordar que si os interesa lo que comenta Marlene, os podéis pasar directamente por el canal de YouTube de Cuadrando la Caja, un programa que se emite en la televisión cubana y en el que se aborda desde el marxismo diferentes problemas, sobre todo referidos a la economía de la isla. Sin mucho más que añadir, os dejo con la conversación, y si buscáis el canal de Cuadrando la Caja podéis ir directamente ahí a la descripción donde os dejo el enlace. Nada más y espero que la disfrutéis. En primer lugar, darte la bienvenida al canal. Me hace mucha ilusión desde que nos conocimos que participaras en el canal y reabrir otra vez el canal, darle más actividad con esta entrevista. Y simplemente darte la bienvenida y también pedirte que te presentes para que nos cuentes un poco quién eres, qué haces. Bueno, yo te agradezco. Voy a empezar dándote las gracias por la oportunidad de conectarnos otra vez, porque tuvimos la oportunidad, vamos a empezar de atrás para adelante. Nos conocimos en junio en un evento magnífico que se hizo en Barcelona, que tuve la posibilidad de ir, que me invitaron para participar como profesora cubana, un evento sobre Lenin a propósito del centenario de su muerte, y ahí, bueno, nos conocimos. Entonces es donde surge la idea de podernos conectar literalmente, cada cual en su país, en su ciudad, para hacer este contacto y participar en tu programa. Entonces, gracias por eso, gracias a Lenin que nos presentó de alguna manera. Y bueno, así surge esta conexión que estamos intentando establecer ahora con todos los problemas, bloqueo mediante, las dificultades de la conexión en Cuba. Ahorita probablemente pueda pasar un pregonero por ahí, así que tenemos todo un programa muy criollo. Bueno, mi nombre es Marx Lenin, de Marx y de Lenin. Soy profesor de filosofía. Entonces ahora sí voy al principio. Este nombre fue idea de mi madre, que también estudió filosofía, o que bueno, fue la primera que estudió filosofía en la Universidad de La Habana. Y en aquel momento había una gran influencia de todo lo que era el marxismo soviético. Estamos hablando de los años
principio de los años 80, finales, o sea, 79, principio de los 80. Había una cátedra muy fuerte de filosofía, pero sobre todo de una influencia del marxismo, digamos ya en plan materialismo dialéctico, comunismo científico, todas estas cosas que también estaban muy presentes en el marxismo-leninismo. Y en aquel momento, bueno, con esta influencia fuerte soviética, fuerte marxista, y este deseo revolucionario de mi mamá, ese amor a la revolución, ese patriotismo, todo esto vinculado. No me ha ido mal con el nombre, sobre todo en Cuba, que en sentido general el pueblo ha tenido históricamente una gran cultura política, un gran manejo de determinadas figuras del marxismo, de la historia universal, y bueno, en ese sentido no he tenido contradicciones. Sin embargo, en alguna estancia de investigación que tuve en Francia, la experiencia fue totalmente opuesta, porque los franceses, algunos, sobre todo los parisinos de la academia, pues no entendían por qué ese era mi nombre. Y ahí, bueno, sí hubo contradicciones y tuve que dar muchas explicaciones, increíblemente que uno tenga que dar explicaciones por su nombre. Pero bueno, en sentido general, es un nombre que me ha traído suerte, sobre todo porque después yo decido estudiar filosofía por toda esta gran influencia de mi mamá, por todo este amor con el que ella siempre se refirió a la carrera, a los profesores, a todo ese mundo que le abrió estudiar filosofía. Y bueno, yo decido matricular en filosofía, la carrera en aquel momento que yo me gradúo, por allá atrás están algunos de mis títulos, de licenciada, que es el más grande. La carrera que se llamaba Filosofía Marxista-Leninista. O sea que tiene la peculiaridad de que mi nombre, bueno, licenciada Marx-Lenin en Filosofía Marxista-Leninista. Y bueno, es una introducción muy grande. Tú me detienes cuando entiendas que ya me he excedido, porque tú sabes que lo de nosotros es hablar y hablar y hablar. No, está perfecto. Y muy pertinente para cosas que vamos a hablar luego, ¿no? De eso del marxismo-leninismo, toda esa influencia sobre la cultura cubana y un poco el tema del video, que era básicamente hablar sobre el marxismo en Cuba. Y claro, cuando yo tenía mucho interés en hacer un vídeo de estas características y cuando coincidimos que nos presentó Marga, también además de Lenin, darle las gracias a Marga Ferrer, que me dijo, voy a invitar a una cubana que se llama Marx Lenin. Y dije, madre mía, qué pertinente. Y ya cuando nos conocimos dije, bueno, pues para reavivar un poco el canal, ¿no? Qué mejor que hablar sobre el marxismo en Cuba con una profesora cubana que además, bueno, pues desde el principio me quedé muy sorprendido por todo lo que nos ibas comentando. Y te quería preguntar por ir entrando en materia sobre el marxismo en Cuba, ¿no? Y sobre todo quería que comenzara hablándonos de antes de la revolución o del marxismo que estaba, porque todos conocemos digamos la revolución y todo su devenir desde entonces, pero en realidad el Partido Comunista de Cuba con Julio Antonio Mella, había toda una historia del marxismo en Cuba, que Cuba era ya un país bastante sobresaliente con grandísimos logros antes de la revolución, ¿no? Entonces, no sé si podía empezar por ahí y luego vamos avanzando un poquito ya más hacia la actualidad. Sí, qué bueno que hagas este punto de partida, que lo sitúes antes de la revolución. Porque, bueno, como tú sabes, las revoluciones generan muchos mitos, ¿no? Y sobre todo la revolución cubana, que fue una revolución radical, una revolución que además se propone ser socialista, todavía más. Y entre esos mitos que se van generando, parte que nace espontáneamente de esas revoluciones y de ese sujeto que va cambiando a la medida que cambia sus propias circunstancias. También hay mitos que se ponen, que tienen que ver con toda esta lucha ideológica, toda esta lucha política que se sucede en paralelo o a propósito de esa revolución cubana en este caso. Y entre esos mitos está el de plantear que desde el 59 fue que nos volvimos comunistas, revolucionarios, marxistas, y que fue donde se abrió el mundo para Cuba, el mundo marxista para Cuba. Y esto no es más que un mito que no se sustenta en la realidad histórica de Cuba. Porque como tú mismo situaste, el Partido Comunista, el primer Partido Comunista cubano, se funda en 1925 con figuras como Baliño, Mella, e incluso su primer secretario general fue un español, José Miguel Pérez. Es decir, ya se puede notar cómo hay una gran influencia
como lo hubo en casi todas partes del mundo, de esa gran revolución de octubre. Esta influencia también llega a la geografía cubana. Incluso en el evento que participamos juntos en Barcelona, cuando yo tenía la exposición, bueno, pues hablaba un poquito de esto, de cómo se dio una marcada influencia no solo de la Revolución de Octubre, sino de manera muy distinta de esa figura que fue Lenin, ¿no? De ese gran líder en este contexto que fue Lenin. Es decir, que allá en Cuba hay una influencia del leninismo, hay una influencia de Lenin, una influencia del marxismo, y que se está viendo en determinadas hechos que van sucediendo muy tempranamente, como en la década del 20, después en la década del 30. Es decir, hubo un desenlace histórico de toda la influencia del marxismo, del pensamiento, de las ideas progresistas, de las ideas socialistas. Incluso se llegó a fundar un partido que tenía de apellido bolchevique, un partido marxista bolchevique. Y entonces hubo esa pugna a la vez. Sí, no quiere decir que ahora todos eran comunistas, mucho menos, porque que una historia del desarrollo de las ideas marxistas tiene que ver con la historia de las ideas contra el marxismo. Es decir, está esa pugna, está esa lucha, está esa resistencia de un lado y del otro contra las ideas del marxismo en Cuba. Pero sí hubo ya un desarrollo en nuestros principales revolucionarios, principales líderes revolucionarios, figuras que fueron profundos conocedores del marxismo, como Mella, como Guiteras, como Villena, y de esa tradición se nutren los revolucionarios que luego funcionan como sujeto del cambio para la revolución. Muy interesante y muy esclarecedor, porque es verdad que contribuye a tirar un poco el mito, ¿no? En realidad hay un marxismo autóctono cubano del que la revolución no se deshace, ¿no? De hecho, Julio Antonio Mella sigue figurando, si no recuerdo mal, en el emblema de la Juventud Comunista de Cuba, ¿no? Que es una... bueno, son figuras, ¿no? que Cuba, luego lo hablaremos también, no coge tal cual el marxismo, ni siquiera en aquellos momentos de la revolución, y lo implanta, ¿no? Sino que tiene un desarrollo propio, autóctono, que lo enriquece y lo adapta, ¿no? a la realidad de una isla caribeña que tiene muy poco que ver con la estepa siberiana, ¿verdad? Y te quería preguntar también, para dar un pasito más, en cómo influye la revolución, cómo se crea ese primer marxismo ya con influencia, creo que muy clara, soviética, y cómo evoluciona, ¿no? A mí eso es un tema que me interesó mucho. Yo la primera vez que fui a Cuba era militante de la Juventud Comunista, y recuerdo que me traje un montón de manuales del Diamat, el Afanasiev, Rumiantsev, todos estos, y luego también algunos libros que luego he visto su valor, ¿no? Por ejemplo, de Marta Bayón, sobre la economía y la crítica de la economía capitalista, etcétera, y me di cuenta de que había, bueno, toda una tradición ahí, pero que luego pues también toda esa tradición ha sido pues discutida desde el principio con un marxismo también crítico autóctono. Pero no sé si nos podrías contar un poco sobre todo este desarrollo. Bueno, estaríamos hablando aquí porque, imagínate, han sido más de 60 años una revolución como la cubana, y además triunfa con una clara idea de independentismo y de liberación nacional, de ser una revolución democrática, pero que no se queda ahí. Es decir, esto también es muy interesante, porque la historia de la revolución cubana va de la mano de la historia de este contrapunteo alrededor del marxismo, porque una revolución que no se queda en plantear que es de liberación democrática y de liberación nacional, sino que da un pasito más allá, y ese pasito más allá es nada más y nada menos que de declararse socialista a las puertas del imperio número 1 del mundo, ¿no? Es decir, a las puertas de Estados Unidos, una pequeña isla en 1959 apenas 6 millones de habitantes, ojalá fuéramos 6 millones de habitantes, que dice, bueno, estuvo bien liberarnos, independizarnos, pero ahora vamos a volvernos más democráticos, y ahora vamos a radicalizarnos más, y ese volvernos más democráticos significa que vamos a ser socialistas, que vamos conscientemente a transitar en el socialismo para un mundo superior. Y eso, por supuesto, significó una gran ruptura, un gran cambio de mentalidad, un gran cambio de cómo se reproducía materialmente. Y eso
sin duda supone y exige un pensamiento revolucionario, una teoría revolucionaria. Y este pensamiento y esta teoría revolucionaria, bueno, en primer lugar se va a buscar a la academia. Es decir, se ve desde el primer momento un gobierno que entiende que a sus intelectuales, que tiene a sus profesores universitarios, que tiene que reclamar el concurso de las personas que ya sabían sobre marxismo o que tienen una formación filosófica o que tienen una predisposición en ese sentido. Y hay una historia muy bonita de cómo la revolución va a la universidad, el gobierno va a dialogar con los profesores, va a buscar a los académicos, a los profesores, los pone en función de pensar la revolución. Ese cambio del ciudadano que necesitaba generar la revolución para poder producir su propio sujeto de cambio, hay una intención de también pensar la teoría para esa sujeción. Y ahí entonces empieza un movimiento ya consciente de pensar la revolución, de pensar la teoría, sin dudas, había una parte de esa teoría que es el clásico, que es el marxismo, que es toda esa tradición revolucionaria, pero que no estaba completa, porque es una revolución cubana con sus propias características, como tú decías, un contexto diferente totalmente a la experiencia que soviética. Pues necesita producir su propia teoría, sus propios teóricos, sus propios teólogos. Y en este sentido se da un movimiento, se crea un partido que tiene una historia muy bonita, que también tiene una historia de contradicciones, porque no podemos olvidar que una revolución socialista está plenamente llena de contradicciones, que está justamente en su propia esencia la de ser contradictoria. Y en esas contradicciones también entra un departamento de filosofía que se pone a pensar la revolución y a generar caminos, y ahí entonces empieza a retomar teoría y empieza a buscar y a sintetizar todo este conocimiento marxista, revolucionario, y que bueno, luego entra en contradicción con este y esta influencia que empieza a tener por condiciones históricas muy concretas, porque no podemos olvidar que desde el mismo momento del triunfo de la revolución, Estados Unidos empieza a poner obstáculos uno detrás del otro, y que prácticamente esa ideología que venía clara en algunos líderes revolucionarios, y que aunque Fidel no lo declara desde el primer momento, porque como dice, muchos congresos del partido, muchas oportunidades, dice, en ese momento no era estratégico decir cuál era nuestro punto de posicionamiento teórico, cuál era nuestra ideología, porque no estaban creadas las condiciones para hacerlo, que iba a ser contraproducente con los mismos objetivos de la revolución. Pero ya se sabe que estos líderes, estos dirigentes más astutos, más preparados, más académicamente formados y más revolucionarios, entonces todas estas contradicciones están jugando con que por un lado, que el imperialismo ha declarado abiertamente la guerra cubano, los pequeños focos todavía dentro del país de oposición de esa burguesía que existía en Cuba, porque no podemos olvidar que cuando nos logramos independizar de España, pero que no fue una independencia completa, porque Estados Unidos era un juego, pues se creó una república colonial burguesa, es decir, esta república tiene un apellido es burguesa, y eso representa un sector de la burguesía que por supuesto le hizo oposición a la revolución, y con todas esas fuerzas que están atacándose entre sí, la revolución cubana de este mismo camino socialista, bueno, pues para ir aún más a buscar esa ayuda que encontró en los países del campo social, y ahí empieza una fuerte de un marxismo ya más dogmático, un marxismo positivo, mecanicista, que sin duda tuvo una gran influencia en algunas instancias de la revolución, y sobre todo en lo que fue el plano educativo, ¿no? La educación del marxismo, que Cuba se da en todos los niveles. Cuando la superior, universidad, todas las carreras, de un modo o de otro, adaptado a sus condiciones tecnológicas, enseñanza de marxismo. Y entonces,
Ya ahí este departamento de filosofía que estaba dedicado a pensar teorías que además lo hizo con una fuerte influencia del marxismo revolucionario, marxismo crítico, empieza a chocar con esa otra influencia de un marxismo dogmático, positivista, y ahí, pues, bueno, este departamento lo cierra, y esta es una revista que la lectura de los números que llegaron a sacar, como pensamiento crítico, también tiene una gran influencia en estos primeros momentos de la revolución, y que aún cuando lo cerraron, fue tal el trabajo que hicieron, que todavía hoy se habla de pensamiento crítico, porque luego este movimiento dogmático, esta gran influencia del Yamat y de todos estos conceptos, por ejemplo, cuando mi mamá estudió la carrera, ella me contaba siempre que habían guías de ciento tantas preguntas, porque las pruebas eran horribles, incluso había que recitar de memoria el concepto de materia, el concepto de objetividad, o sea, determinados como muy mecánico, muy de manual. No quiere decir que no haya sido una buena carrera, porque ella sabe muchísimo filosofía, muchísimo marxismo, pero es el enfoque diferente, es el modo en el que se ve el mundo en este momento. También una gran influencia, por ejemplo, del etapismo, de todo lo que en el marxismo de la época de Stalin se entendió como un marxismo determinista, un marxismo donde la transición, se construía la transición a la transición, y entonces nunca llegabas a aparecer el socialismo por ningún lugar, y mucho menos el comunismo. Pues todo eso lamentablemente todavía hay influencia en nuestra academia, profesores, e incluso en la formación de algunos profesionales que tienen estos sesgos todavía, porque sin dudas fue una gran etapa y fue muy fuerte esa enseñanza del marxismo bajo estos preceptos. Incluso, como te decía, mi título que dice marxismo y leninismo, bueno, ya los títulos de filosofía no dicen licenciado, porque se dio después, a partir de los 90, claro, con otro gran golpe de la vida histórico, que es el del socialismo europeo, del campo socialista de todos los países que se integraban. Bueno, pues la revolución cubana se queda sola otra vez. En vez de quedarse solo otra vez, tiene que reinventarse. Y este camino de reinventarse se da cuenta que no era por el marxismo dogmático, que no era por los marxismos de manual, que no era por este marxismo marxista, economicista, sino que tiene que retomar este marxismo revolucionario. Y entonces, en los 90 se da un a rescatar, y ahí está Gramsci otra vez a la revolución cubana, y otros pensadores que han quedado un poco estigmatizados por justamente influencia, y se retoman y se vuelven otra vez a plan de estudio. Y bueno, en esta etapa estamos ahora. O como te decía, es una lucha de ideas viejas que quedan, de ideas que son subversivas y ideas que se acomodaron. Y en esta pugna de una revolución y de una enseñanza que es revolucionaria, todavía estamos pero con preponderancia en una enseñanza de un marxismo crítico, de un marxismo revolucionario, un marxismo que por supuesto se opone a todo este positivismo que en un momento todavía ha sido muy interesante y muy esclarecedor, ¿no? Porque todavía, ya te digo, yo cuando llegaba allí, yo solamente he ido 2 veces, ¿no? Pero siempre que he llegado, bueno, pues me he traído muchos libros, justo, de hecho estoy hablando ahora mismo, con un amigo de allá que va a venir ahora a España y me va a traer algunos de los libros que tenéis por allí, que aquí nos cuesta mucho conseguir, que es verdad que algunos son muy interesantes, de un marxismo muy elaborado. Antes mencionaba a Marta Bayó, pero es verdad que lo que nos llega es esos libros, pues esa edición, creo que tengo alguna por aquí, ¿no? Estas ediciones soviéticas que son viejas, ¿no? Típico del Diamant, ¿no? Con las fotos en la portada y demás, que bueno, tienen su parte también de pedagogía, ¿no? Y no dejan de ser manuales pedagógicos, pero a veces se toma el manual como si fuera la forma más elaborada de conocimiento, y es evidente que cuando cayó la Unión Soviética a lo mejor no tenía sentido seguir con manuales que eran una posición de Estado, ¿no? Y era necesario darle un giro y ahí retomar todo el tema del pensamiento crítico, de la revista esta tan famosa, ¿no? Tan interesante.
Te quería preguntar también por una especificidad que también me llamó mucho la atención y que creo que llama mucho la atención, ¿no? Yo como joven comunista cuando vamos allí buscamos retratos de Lenin, retratos de Fidel, retratos del Che y bueno, algo de eso hay, pero sobre todo hay mucho de Martí, de José Martí. Entonces quería preguntarte un poco porque el partido de Cuba se considera marxista-leninista pero también martiano. ¿Cuál es esa combinación entre Martí y Marx? ¿Qué aporta Martí al pensamiento marxiano o marxista? ¿Y cómo se conjugan esas dos cosas? Sí, bueno, voy a empezar tampoco es matar a los manuales, porque los manuales, tú decías, jugaron un papel de discusión, pero bueno, Martí es el héroe nacional y sin duda es una figura central que atraviesa toda la historia de Cuba y que está presente desde el comienzo de ese esfuerzo independentista, muy tempranamente, y que todavía hoy juega un papel fundamental y que no podemos decir que Martí se superó con la entrada del marxismo ni con la revolución del 59. Y eso la generación histórica, el gobierno revolucionario, lo tenían muy presente, lo tuvieron presente todos los grandes revolucionarios cubanos a lo largo de la historia, bueno, de nuestro proceso de Martí, no por gusto es el héroe nacional, una figura, se dice que es el cubano más universal, que además es un hombre brillante. No me voy a extender sobre Martí porque es una figura bien conocida, pero bueno, resaltar su sentido de la revolución, su sentido del determinados valores revolucionarios que por supuesto conectan con esos otros valores revolucionarios que también están presentes, que por supuesto no por gusto están presentes la revolución, los jóvenes revolucionarios, sino porque beben y se nutren justamente de este ideario revolucionario marxiano. Y sin duda fue fácil conectar las ideas que están presentes, ideas progresistas, ideas que están dando el marxismo con el ideario marxiano, porque hay un elemento común que es el humanismo. Hay un elemento común a los dos, a ambos pensamientos, que es el humanismo, que es el afán revolucionario, que es el afán de justicia social. Todas estas ideas que están presentes en el marxismo también estuvieron presentes en ser un marxista, porque bueno, también otro mito, las otras fuerzas que intentan establecerse a la cañona, que es, bueno, ya volver a Martí un marxista, nada que ver. No viene por ahí, ni necesitaba Martí ser un marxista en su época. Era simplemente un hombre de ideas muy progresistas, un hombre muy revolucionario, un hombre profundamente humanista y que, por supuesto, entendió, porque además vivió en Estados Unidos, trabajó como latinoamericano en Estados Unidos y entendió perfectamente cuál era la dinámica de ese antiimperialismo y por tanto fue un hombre muy profundamente. Todo esto que te estoy precisamente con el ideario marxista, con la ideología revolucionaria de un marxista revolucionario, se encuentra fácilmente conectado el ideario marxiano con esa ideología marxista, ideología comunista. Por tanto, nunca hubo una contradicción. Incluso es muy interesante porque en la década del 30, este movimiento anticomunista que se oponía a esta otra intención de ser revolucionario, de ser marxista, de los jóvenes, pues hubo un intento de estas fuerzas contrarrevolucionarias de utilizar a Marxismo para opacar la influencia de Lenin. Es interesante porque, por supuesto, estaban jugando con la psicología popular, estaban jugando con la psicología del pueblo, en que entendían, aunque no fueran revolucionarios, aunque incluso fueran anexionistas, que entendían a Martí como una figura central y jugaron con esta psicología para justamente contraponerlo a Lenin. Y esto genera que un intelectual de primera como Juan Marinés escribe un texto en aquel momento donde precisamente está poniendo a dialogar a uno con el otro, está limpiando desde contradicciones uno y el otro, incluso los puntos en contacto, como por ejemplo su noción de la importancia del partido único para hacer las cosas. De todo esto veo que es una figura, por supuesto, central, clave, en toda la revolución antes del 59 y después del 59. Y esto se relaciona con una idea que es muy importante, que está presente, que es
nunca abandonó, y es la de entender a la Revolución Cubana como una sola. Esto es muy interesante, esto es muy orgánico, porque está entendiendo que la revolución no comienza en 1959, porque la revolución comienza en 1959, cuando Carlos Manuel y los a formar parte del movimiento pacifista. Y esa idea que parecería ingenua o que parecería exagerada en algunos casos, tiene un profundo pensamiento dialéctico de que conectar en una sola línea, por supuesto, que se va complejizando el afán y el espíritu de independencia de los revolucionarios cubanos. Y esa conexión está desde hasta las ideas de Marx, como la revolución podría haber sido de liberación nacional, ya como te decía, pero no, pero es la misma revolución que se plantea en el texto, pero que si hubiese quedado solo en la independencia de Estados Unidos en 1959, pues hubiese sido sencillamente otra vez una burguesía, hubiese sido otra vez una república burguesa, porque una independencia sin plantear radicalmente la justicia social, la libertad de esa opresión del hombre por el hombre, pues hubiese al final retornado a una nueva burguesía, a una nueva democracia burguesa, y no hubiese sido realmente radical, y no hubiese sido realmente marxiana. Entonces, en sentido general, eso es una conexión muy orgánica que se entiende, por eso Fidel insistió en que nuestras ideas eran marcianas y marxistas. Y eso no es contradicción, al contrario, hay una unidad que le da sentido a la obra de la revolución sobre pilares humanos. Muy interesante, porque además esa vertiente humanista encaja muy bien con ese marxismo crítico del que hablábamos antes, ¿no? Que evidentemente pues Martí no era un marxista leída y mucho menos un leninista, pero sí que tenía pues una pulsión revolucionaria que encajaba muy bien con el espíritu cubano y que encaja con esa gran revolución tan abarcante, ¿no? que planteas. Para ir terminando, pero tampoco quiero hacer muy larga la conversación, sí me gustaría que nos ampliaras un poquito más, ya que has sido profesora, ahora no sé si sigues ejerciendo o ya estás volcada en tus tareas como conductora, digamos, televisiva, que nos expliques un poco cómo ha evolucionado la docencia. Antes nos decías algunas cuestiones, ¿no?, de cómo antes era la filosofía marxista-leninista, y cómo ya eso, pues ese apellido desapareció. Pero que nos expliques también un poco de cómo han ido evolucionando esa manera de explicar y de enseñar el marxismo en las universidades, más allá, además de las facultades de filosofía o incluso de economía. Todavía se mantiene que otros... que yo tengo un amigo que es también profesor allí, Juan Carlos, que si nos ve le mando un saludo, que es profesor allá, y me dice, bueno, yo he dado clase él es economista, pero he dado clase en química o en física, ¿no?, asignaturas que tienen que ver con formación política y eso, que aquí puede resultarnos muy, muy chocante, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo funciona, te lo agradecería. Como os decía al inicio, esta parte de la entrevista estaba prácticamente incomprensible por las malas condiciones en que se había grabado, así que os dejo directamente con el audio que me envió la profesora, a la que de nuevo agradezco su enorme amabilidad y paciencia dadas las condiciones, ¿no? Así que sin más, también recordaros que si os interesa este tipo de contenido, no podéis dejar de suscribiros al canal para seguir y estar al tanto de estas nuevas actualizaciones y nuevos vídeos de este tipo, así como también comentar qué otro tipo de temas os interesaría, os gustaría que viéramos el marxismo en otras latitudes, en otro tipo de experiencias que se reclaman socialistas o que no. Y nada más, os dejo con el audio de Marx Lenin. Bueno, y por último, me gustaría referirme un poco más a la enseñanza y a los estudios del marxismo en Cuba, tratándolo de guiar, sobre todo, por supuesto, desde mi experiencia, primero como estudiante y después como profesora, que en los últimos años de su vida se ha dedicado a la enseñanza de la filosofía en primer lugar y luego específicamente del marxismo. Pues yo me gradué en el 2007
Y en 5 años de carrera, pues nosotros heredamos como estudiantes todo un debate y una polémica que se había estructurado alrededor del nombre de la carrera. Es decir, en el 2007 mi título dice licenciada en filosofía marxista-leninista, y había toda una polémica que partía desde la base, desde el estudiantado, desde la Federación Estudiantil Universitaria, que por supuesto con énfasis en los estudiantes de la carrera de filosofía a nivel nacional, que tenían la inquietud de que el título no reflejaba todo el contenido de la carrera. Es decir, nunca hubo ni un problema político, ni un problema ideológico, ni un problema de índole de marxismo, de rechazo al marxismo, sino todo lo contrario, desde precisamente entender la centralidad del marxismo y desde una aplicación de un estricto y elemental pensamiento lógico, histórico, dialéctico, comprender que si bien la carrera tenía que mantener y conservar ese eje de estudios del marxismo, de una perspectiva y una interpretación marxista, pues a la vez tenía que reflejar en su nombre, en su título, tenía que reflejar de mejor forma cuál era el contenido de ese currículum y cuál era la formación del profesional. En definitiva, es una carrera que en aquel momento era de 5 años y actualmente es de 4, que finalmente se le cambia el nombre a la carrera y actualmente se llama licenciatura en filosofía a secas. Bueno, pues eso fue una polémica muy rica y muy interesante porque además deja ver, si usted profundiza y si le aplica una mirada sociológica y filosófica y marxista a la cosa, se dará cuenta que esas polémicas también iban en paralelo con esos debates y ese cambio de la coyuntura política, no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Y es un debate que se establece alrededor de un mundo que se está transformando, que está transitando, que está variando, y que además en Cuba se estaba reestructurando en las mismas entrañas de una revolución socialista. Es decir, si bien los títulos que, por ejemplo, en los años 80, como cuando mi mamá se gradúa, su título dice licenciada en filosofía, materialismo histórico. Es decir, usted se podía especializar en filosofía, se graduaba en filosofía y se podía especializar en materialismo dialéctico o materialismo histórico. Es decir, eso refleja una época, eso refleja un modo de enseñanza de la filosofía y del marxismo. Y eso fue variando, no siempre fue así, anteriormente tenían otra estructura, otro nombre, y luego en mi época adquiere otra dinámica, y luego en la actualidad con el cambio de plan de estudios, con el cambio de estructura de la enseñanza de la filosofía, pues finalmente se decide, hay un consenso alrededor de cambiarle el nombre de la carrera a filosofía. Y eso, les decía, es interesante precisamente porque encierra y por debajo está toda esta polémica de estudiantes, profesores, académicos, dirigentes, al respecto de cómo debe estructurarse la enseñanza de la filosofía, cuál debe ser su eje la enseñanza de la filosofía en una revolución socialista y, por supuesto, qué peso tienen que tener los estudios de marxismo en una revolución socialista. Y si bien se logra cambiar el nombre a la carrera, eso no quiere decir que en ningún momento se ha abandonado esa concepción y esa comprensión de que el marxismo no solo es ideología, sino que es ciencia de una revolución de la magnitud de la revolución cubana. Entonces, en sentido específico, la carrera que se estudia además en 3 grandes centros de estudio de enseñanza superior nacional, que son la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente, que se encuentra en Santiago de Cuba, y la Universidad Central Marta Abreu, que se encuentra en Las Villas. Bueno, pues la carrera de filosofía que se da en estos 3 centros tiene el mismo perfil porque es un currículum nacional, pero bueno, por supuesto que eso no escapa de que en cada universidad se imparta desde la perspectiva que cada coyuntura y cada circunstancia local le imprime a la enseñanza del marxismo, pero que si bien puede variar de acuerdo al estilo de cada profesor, a los intereses de los estudiantes en cada centro y en cada carrera, pues sin dudas tiene un eje central que se monitorea a nivel nacional. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana existen 3 departamentos para la enseñanza de la filosofía. Y esos 3 departamentos están constituidos por uno, que es el de filosofía para la especialidad,
que se dedica a la enseñanza de la filosofía en la carrera de filosofía de la Universidad de La Habana, la Facultad de Filosofía e Historia. Y luego tenemos 2 departamentos que son para prestación de servicios, uno para las ciencias sociales y otro para las ciencias naturales. Significa que todas las carreras, absolutamente todas las carreras reciben la enseñanza de la filosofía y la enseñanza del marxismo de alguna manera. Esto es bueno y a la vez tiene sus contratiempos, porque por ejemplo, por los mismos rezagos que permanecen de un marxismo dogmático, de un marxismo soviético deformado, todavía hay quien intentará aplicarle las leyes de la dialéctica a la enseñanza de la medicina en Cuba, que por supuesto no es la historia feliz, ni es la historia que prevalece, pero son aún determinados prejuicios que existen y que sobreviven a un esfuerzo mucho más importante, mucho más superior, que es el de que prevalezca la enseñanza de un marxismo crítico, de un marxismo revolucionario, y en detrimento de ese otro marxismo positivista, que incluso para algunos de mis colegas no debería ni siquiera llamarse marxismo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la estructura como tal de la especialidad de la carrera, que como bien les decía, es filosofía, no es solamente una carrera de marxismo, es una carrera de toda la filosofía que empieza, por ejemplo, en primer año, situando la historia de la filosofía desde un pensamiento presocrático. Y así se va avanzando en una línea que es eminentemente cronológica, donde se va ampliando la enseñanza de la filosofía y se va profundizando de acuerdo a su evolución en el tiempo, hasta llegar a la enseñanza del marxismo, que está estructurada en un semestre para aprender sobre la filosofía y el marxismo de Marx y Engels, luego otro semestre que se dedica enteramente al pensamiento y a la obra de Lenin, y por último un semestre para aprender sobre el marxismo soviético, sobre Gramsci, sobre la escuela de Frankfurt y sobre Lukács, y que además también puede encontrarse en cursos optativos o en otros tipos de enseñanza desde el pregrado, el aprendizaje sobre el marxismo latinoamericano, que es bien interesante y que todavía no tiene todo el peso que debería en nuestra enseñanza, es darle un lugar privilegiado a la enseñanza del marxismo latinoamericano, pero que está presente, no obstante, en cursos optativos, como les decía, y otros modos. Y bueno, también en la carrera de filosofía está el semestre dedicado a la enseñanza de la Revolución Cubana. Es decir, cómo la Revolución Cubana tiene una presencia importante en esa carrera, y dentro de esta historia de la Revolución Cubana, cómo se va rastreando esa historia desde una perspectiva marxista, eminentemente marxista, es decir, cómo se ve la construcción de un ciudadano como sujeto revolucionario para la joven revolución, todas estas nociones históricas que no solamente se ven desde una perspectiva eminentemente histórica, sino sobre todo desde una interpretación y un razonamiento filosófico. En ese sentido, bueno, pues a mí me tocó el reto enorme de comenzar a impartir marxismo. Y yo me dedicaba a la enseñanza de la historia de la filosofía cuando estuve en los primeros años de graduarme, pero tuve la oportunidad de sustituir a los que tuvimos la suerte de ser sus estudiantes. Consideramos que fue nuestro mejor profesor de marxismo, que es el profesor Acanda. Y en algún momento se me plantea la sustitución en la enseñanza del marxismo en la Universidad de La Habana de este profesor, y como decía, fue una gran oportunidad y un reto enorme, no solo porque tenía que sustituir a un profesor de esa talla, sino porque además tenía que en tiempos récord dedicarme al estudio del marxismo y a la lectura de grandes volúmenes de Marx, de Gramsci, porque además tuve que alternar entre el primer semestre, que era en aquel momento el marxismo de Marx y Engels, y luego en tercer año yo daba una asignatura por la mañana y otra asignatura completamente diferente por la tarde, y eso por supuesto que impuso un reto enorme, pero que estoy profundamente agradecida porque siento que completó con mayor rigor esa historia, esa carrera,
esa enseñanza que había recibido durante mis 5 años de estudiante, pues la completa y la concreta en ese pensamiento abstracto que se forma en la carrera, pues le puso una mayor concreción a esa formación que yo tenía. Y en ese sentido me mantuve como profesora de filosofía, específicamente de marxismo, durante 5 o 6 años aproximadamente, hasta el año pasado, que bueno, y se puso una pausa porque además desde hace 2 años me habían dado la tarea de conducir, de moderar un programa y de además ser guionista de un programa que se llama Cuadrando la Caja, que es un programa sobre economía cubana, pero que con la suerte de cómo conecto yo con un programa de economía si mi formación es de filosofía. Bueno, la suerte de que desde la perspectiva de la economía política, pues entro yo a moderar y a realizar los guiones de los programas que modero sobre economía cubana. Y en eso he estado enfrascada en los últimos 2 años, por supuesto, sin descuidar la investigación, sin descuidar los estudios de filosofía, pero sobre todo de marxismo. Y bueno, aprovecho esta oportunidad que Jesús me brinda para invitarlos a que si quieren acercarse a la actualidad de la economía cubana, a la actualidad de la economía desde una visión de economía política cubana, pues tienen la oportunidad de acercarse al programa Cuadrando la Caja, que tenemos un espacio en YouTube que se llama así mismo, el canal Cuadrando la Caja, aunque es un programa que se transmite en televisión nacional y que tiene una frecuencia semanal, pero que se puede ver en los canales nacionales hasta 3 veces en la semana. Y bueno, así se puede redondear esta historia que les he hecho precisamente con un perfil marxista, porque si bien subyacen los estudios, mis estudios sobre marxismo, mi amor infinito hacia el marxismo revolucionario, hacia el marxismo crítico, hacia sus principales exponentes, bueno, pues eso tengo la oportunidad ahora de aplicarlo a cada programa que modero, a cada programa que hago el guión, al intercambio con esos invitados, con esos panelistas, que muchas veces solamente son técnicos que no tienen necesariamente una formación desde el punto de vista académico, que otras veces son campesinos. Es decir, por ese programa pasa todo tipo de figuras clave dentro de la economía cubana, desde productores hasta decisores, y que es una oportunidad precisamente de aplicar ese conocimiento y esa herramienta y ese método que brinda el marxismo en una formación además que ha sido eminentemente cubana, porque si bien tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado fuera del país, pues toda mi formación, mi maestría, mi doctorado, toda mi experiencia como profesora hasta lograr ser profesora titular ha sido dentro de Cuba. Pues bueno, es el momento de aplicar esa formación adquirida a nivel nacional en un programa que intenta mantener una mirada sobre la práctica y que tenga algún aporte en la creación de una cultura, de aumentar, de profundizar en esa cultura económica del pueblo.